Salmo 84, verso 5 al verso 7. Dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Lo vuelvo a leer. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Amado Dios, te bendecimos, Padre bueno, en esta mañana. Te damos gracias por este momento. Señor, te pedimos que nos ayudes, que nos guardes, Señor, que tu palabra hable a nuestro corazón. Señor, que tu palabra, así dice, es eficaz. Señor, que una espada de dos filos, Señor, por eso clamo para que en esta mañana sea tu palabra la que entre en nuestro corazón, la que nos hable, la que nos traiga una palabra rema, Señor, y para que podamos salir de este lugar, Señor, llevándonos una palabra en donde podamos apoyar nuestra fe y nuestra confianza, sabiendo, Dios, de que siempre estás a nuestro lado. Señor, bendigo cada vida, cada familia, Señor, que se ha acercado en esta mañana a este lugar. Señor, declaramos que todos somos buena tierra para que tu palabra como semilla sea sembrada en nuestro corazón y ella traiga fruto, Dios, y fruto en abundancia. Padre bueno, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabe que el Salmo 84 está considerado como un cántico? Y este canto era uno de los que se entonaban en los templos, en la sinagoga. Y aparentemente no es un salmo que ha escrito David, sino que si usted se fija arriba, habla de los salmos para los hijos de Coré. Según los libros de historia, dice que quien escribe este salmo estaba deseoso, deseaba ir a la casa de Jehová, llegar al templo. Tenía muchos deseos de ir. Aparentemente era un levita que por algún motivo, dicen los libros, ya no podía acercarse, no sé cuál habría sido su problema, que no podía acercarse al templo, a la sinagoga en aquel tiempo. Y entonces él empieza a escribir, si usted se fija en los primeros versos, dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aparentemente la persona que lo escribe está relatando su condición y piensa en los momentos en que él estuvo en la casa de Jehová, piensa en los momentos que disfrutó de la casa de Jehová, piensa en los momentos en que disfrutó las reuniones como usted y yo la podemos disfrutar. Y entonces él está hablando a distancia y escribe esto que terminan entonándolo y alabando el nombre del Señor en los templos. ¿Sabe que hay diferentes versiones de este salmo y en específico de este punto que hemos leído recién, del verso 5 al 7? Porque algunos lo llaman valle de lágrimas, algunos le dicen valles de sombra y otros le dicen valle de vaca. Así que usted va a encontrarse, yo tengo acá algunas traducciones al respecto, y en Reina Valera dice atravesando el valle de lágrimas, en la Nueva Versión Internacional dice cuando pases por el valle de lágrimas, pero en la Biblia de las Américas dice cuando pases por el valle de vaca. Ahora, indistintamente de las versiones que pueden diferir a lo mejor en su traducción, la palabra vaca tiene un significado que ahora lo vamos a ver en un momento, pero indiferentemente de cuál sea la traducción, usted tiene que tener presente siempre esto, que cuando la Biblia nos habla de valle, y específicamente nos trae a la mente lo que significa un lugar de sufrimiento, un lugar de dolor, un lugar de
desconsuelo, un lugar donde falta la paz. Nos habla de un lugar donde nosotros nos encontramos muchas veces abrumados por las situaciones que vivimos. Así que cuando la Biblia habla de esto, habla de valles, y específicamente en este, que estaba hablando de un valle de lágrimas, lo está haciendo alegóricamente a lo que nosotros podemos atravesar como personas, como individuos, como familias, como aquellas personas que hemos abierto en algún momento también nuestro corazón a Dios, que en muchos momentos de nuestra vida, por más que busquemos a Dios y que estemos ahí siempre en su gloria y alabando y adorando, siempre en algún momento vamos a tener que atravesar un valle de lágrimas. Ahora, ¿por qué habla todo esto? Cuando la Biblia dice esto, hace referencia, por ejemplo, a que los judíos iban de camino hacia Jerusalén, iban al templo, iban a adorar a Sión, y entonces muchos venían de diferentes ciudades, era lugar montañoso, y entonces tenían que dirigirse hacia Jerusalén para adorar a Dios en el templo, y en el transcurso de su camino pasaban por muchísimos valles, y esos valles a veces eran oscuros, eran lugares muy tupidos, eran lugares, si bien eran zonas áridas, eran lugares donde a veces había oscuridad, y ahora vamos a ver por qué habla también del tema de la oscuridad. Y nos habla específicamente este valle, que era un valle de lágrimas. Ahora, fíjese qué importante lo que dice el Salmo 23. El Salmo 23 dice: aunque andes en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ahora, ¿sabe qué tenemos que tener siempre presente? Porque en algún momento, miren, nosotros hemos pasado como en lo personal, como familia, muchas situaciones de valles de lágrimas, y seguramente muchos de los que pueden estar en esta mañana en este lugar lo hayan pasando, lo estén pasando, probablemente lo pasen, porque también Dios utiliza esos valles de lágrimas para fortalecernos, para formar nuestro carácter, para que estemos bien fundamentados en la fe, para que esa coraza a veces de mediocridad espiritual se termine deshaciendo y podamos tomarnos fuertemente de la mano de Dios. Y lo que tenemos que tener siempre presente es que en ese valle de lágrimas hay tres cosas que nos sostienen, y usted no puede olvidarse de esto. Una es siempre el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda, el que nos alienta, el que nos esfuerza, el que nos ayuda a poder salir adelante de la situación de ese valle de lágrimas. El segundo es la palabra del Señor. Son aquellas cosas que están escritas, aquellas cosas que hemos aprendido, son aquellas cosas que de repente quedaron en nuestro corazón y en nuestra mente, y vienen en esos momentos difíciles de nuestra vida a alentar a nuestra fe. Y el tercer punto que nunca puede olvidarse, y lo vamos a ver en este valle también, es la iglesia. ¿Sabe por qué es la iglesia? Porque es la iglesia también la que nos tiene que ayudar, la que nos ayuda, la que nos sostiene, la que nos acompaña cuando nosotros atravesamos nuestro valle de lágrimas. ¿Por qué comparto esto en esta mañana? Hermano, porque es importante que nosotros entendamos que a la iglesia no solo venimos a alabar, a adorar, a cantar, no solamente venimos a estar en la presencia del Señor, sino que el Señor nos inserta en un lugar, que el Señor nos incorpora en un lugar para echar raíces y crecer, pero también nos ayuda y nos consolida con aquellos que tenemos al lado. A veces es difícil que podamos tener afinidad con todos, pero la mayoría, supongo yo, está insertado en alguna célula, tiene un líder, tiene alguna persona amiga, tiene alguno de confianza. Y cuando nosotros atravesamos ese valle de lágrimas, es importante que nosotros tengamos la suficiente confianza para poder acercarnos a aquellos que están a nuestro lado en la iglesia, poder decirle que nos ayuden a orar, decirle que nos ayuden a compartir, a llevar ese momento, qué es lo que estamos pasando. ¿Sabe por qué le digo esto, hermano? Porque a veces es muy común que nos enteremos que se pasan situaciones, se viven situaciones y se viven en lo oculto y se viven en lo secreto. Y sabe que a veces es una tontería pasarlo en lo oculto o en lo secreto, porque la palabra del Señor dice: si dos se ponen de común acuerdo en pedir algo, el Señor lo concede. Y es sumamente importante que cuando nosotros atravesamos ese valle de lágrimas, nosotros entendamos que el Espíritu Santo está ahí para socorrernos, para ayudarnos, que la palabra nos alienta, nos sustenta, nos sostiene, pero que también tenemos ahí una persona que nos pone el hombro, que nos ayuda a orar, que nos acompaña en tiempos difíciles.
Lo peor que uno puede hacer es pasar esos tiempos difíciles alejados de aquellas personas que tienen confianza en la fe. Así que cuando Dios quiera que no pase, pero si pasa, está pasando o llegará el momento en que lo pase, acuérdese de que nunca pueden faltar estas tres cosas: el Espíritu Santo, aquel a que recurrimos permanentemente, la palabra de Dios, que es la que nos sostiene, y también es la iglesia. Ahora, fíjese qué importante es esto. ¿Sabe que cuando llegaba el invierno, y por eso habla del valle de sombra, cuando llegaba el invierno en Israel estaban todas las ovejas y los pastores apacentando las ovejas en las montañas, buscando los mejores pastos, dándoles de comer? Ahora llegaba el momento del invierno, llegaba el momento de la lluvia fuerte, llegaba el momento de la escasez, y desde ese momento, de la montaña, de los montes, bajaban al lugar de los valles. Ahora, mientras bajaban al lugar de los valles, era un tiempo delicado y de problema. ¿Por qué? Porque muchas ovejas se iban, se descarriaban. Por eso el cayado del pastor, ese palo con la curva, para poder acercar otra vez a la oveja al redil nuevamente. Muchas ovejas se podían caer a los precipicios, muchas ovejas podían ser atacadas por animales que salían, muchas ovejas podían caerse a lo mejor en lugares de agua que de repente por las lluvias empezaban a caer y aumentar el volumen. O sea que era un momento complicado para los pastores cuando bajaban. Ahora escuche esto: cuando bajaban a los montes, a la llanura, todos los montes y las montañas tapaban el sol. Y porque tapaban el sol, llegaba la sombra a esos valles. Por eso se llaman los valles de sombra, por eso se llaman los valles de muerte, porque se incorporaban en esos valles. Venían de un momento de luz, venían de un momento de claridad, pero de repente al incorporarse todo se oscurecía y eran momentos de tinieblas. Por eso habla la Biblia de los valles que hablan de sombra o de muerte. Ahora, fíjese lo que dice el Salmo 27:14, es algo que tenemos que tener muy en claro. Porque la palabra del Señor a través de eso nos dice: hubiera yo desmayado si no creyese en la bondad de Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros atravesamos nuestro valle de lágrimas, que cuando nosotros caminamos por esas situaciones, que cuando nosotros vivimos alguna situación que va más allá de lo que nosotros podemos manejar, que se nos escapan, son esas situaciones que a veces nos acongojan, son esas situaciones, yo le conté varias de las que hemos vivido como familia, pero son aquellas situaciones que nos desencajan, nos sacan del lugar. Les hablaba de la palabra, es lo que tenemos que recordar, y lo que nos dice el Salmo 27, dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa la situación que vivamos, que no importa cuál es nuestro desierto, que no importa cuál es nuestro valle de lágrimas, que no importa cuál es la situación que vivamos, si no creemos en la palabra de Dios, si no creemos que Él nos sostiene, si no podemos llegar a creer que Él nos sustenta, que Él nos tiene, seguramente vamos a desmayar. Por eso es importante que nosotros recordemos la palabra de Dios, que la tengamos siempre en nuestra mente, que la tengamos siempre en nuestro corazón, porque es la palabra la que nos fortalece y es la palabra la que nos trae esperanza. El Salmo 84, donde hemos leído recién, fíjese que el verso 5 dice, el verso 4 empieza con la misma palabra que el verso 5: bienaventurados. Ahora, esa palabra bienaventurados, es bueno que nosotros la tengamos clara. ¿Sabe la palabra? ¿Cuántos saben lo que significa ser bienaventurado? Sí, sin miedo, ¿cuántos saben? Feliz, una persona feliz. Ahora, ¿por qué es bienaventurado? ¿Sabe que las personas que no conocen a Dios, las personas que no tuvieron ese encuentro con Dios, no son bienaventuradas? ¿Sabe por qué? ¿Qué es lo que lo hace bienaventurado? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros que nos levantemos y podamos decir: somos personas felices, somos personas bienaventuradas, somos personas que nos hemos encontrado con Dios? Lo que hace que usted pueda decir que es bienaventurado no es solamente que venga a la iglesia. Lo que le hace a usted que es bienaventurado es que usted se encontró con Dios, escuche esto, y entendió el camino de la cruz, entendió lo que el Señor vino a hacer, entendió el sacrificio de la cruz del Calvario,
entendió lo que el Señor pagó en la cruz y usted lo acepta como su único y personal Salvador, el reconocer ese sacrificio es lo que nos hace a nosotros ser bienaventurados. Somos bienaventurados porque reconocemos el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Reconocemos la salvación, reconocemos el perdón, reconocemos que en su sangre hay perdón para cubrir multitudes de pecados y que la palabra dice que en ese sacrificio nosotros tenemos salud por su cuerpo lastimado. Así que la bienaventuranza, escucha hermano, el ser feliz, el estar contento, el estar gozoso, no viene por lo que nosotros podamos tener en el banco, no viene por lo que nosotros podamos tener como casa o como auto, no viene porque nosotros podamos tener amigos bien relacionados, porque muchas de esas personas tienen dinero en el banco, están bien relacionados, tienen un buen pasar, pero no son bienaventurados, porque el ser bienaventurado, lo único que te lo da es el abrir el corazón y reconocer al Señor como tu único y personal Salvador. Ahora, ¿por qué le comparto esto? Porque es importante que nosotros entendamos en este tiempo lo que la palabra del Señor nos dice, que nosotros somos bienaventurados y a veces nos olvidamos de que somos personas que podemos ser felices porque Él ya pagó el precio por nosotros. Mire lo que dice la palabra del Señor, que aunque nosotros seamos bienaventurados, aunque nosotros seamos felices, aunque nosotros podamos vivir una vida en victoria, aunque nosotros podamos vivir una vida donde estemos alabando y glorificando a Dios con la seguridad de que Él está a nuestro lado y aunque hagamos guerra espiritual como la hemos hecho en esta mañana, nada de eso, escuche por favor, nada de eso va a impedir que nosotros podamos atravesar nuestros valles de lágrimas. Por favor, tenga claro esto, porque a veces se ha malinterpretado el Evangelio. Escuche, como se ha malinterpretado, muchos han vuelto atrás en su caminar con Dios, porque han creído que al venir a Dios ya no iba a haber problema, porque al haber venido a Dios entendían que ya no iba a haber dificultades, porque el haber venido al Señor y abierto su corazón les daba como el pase libre para una vida feliz en esta tierra. Nada de eso va a ocurrir, porque la palabra del Señor dice: en el mundo vas a tener aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Ahora, lo que nos asegura es que nosotros podemos atravesar valles de lágrimas, podemos atravesar valles de dolor, podemos atravesar esos valles donde a veces nos inquietan. Y sería muy fácil, escucha hermano, sería muy fácil pararnos de este lugar y decir: hermano, es fácil pasar el valle de lágrimas. Es fácil pasar el valle de lágrimas, pero no es muchas veces fácil pasar un valle de lágrimas. Hermano, no es fácil. Cuando nosotros hemos vivido, y podemos hablar de cualquier persona que está en este lugar, que ha pasado situaciones difíciles, que ha tenido que pasar por valle de lágrimas, seguramente a ninguno le ha sido fácil, ni le ha resultado sencillo. Seguramente muchas lágrimas se han derramado mientras pasaba ese lugar, mientras pasaba por esa situación. Así que sería muy fácil decir: hermano, es fácil, páselo contento. Es difícil, claro que es difícil, pero es ahí donde se viene la palabra del Señor. Hubiese yo desmayado si no creía en las promesas de Dios. Hermano, a veces pasar los momentos difíciles son bastante agobiantes, son difíciles. Por eso, escuche, por eso es importante que nosotros confiemos en la palabra de Dios, que nosotros nos apoyemos en el Señor y que nosotros nos apoyemos en los hermanos para orar, para hacer guerra espiritual y para batallar y no pasar los momentos difíciles en soledad. Eso es lo que estaba diciendo en el Salmo. Dice la palabra del Señor que Él suplirá todas nuestras necesidades. ¿Por qué hablo de esto? Porque a veces, escuche, nosotros estamos preocupados. He hablado con personas, mire, que de repente creían en el Señor. Ellos buscaban a Dios, creían en Dios, se congregaban, estaban en la iglesia, pero su situación era complicada, era difícil en lo económico, era muy difícil. Y a veces nos contaban, y lo hemos vivido, lo he vivido con personas que me han contado de cristianos de otro lado, que a veces hasta les faltaba alimento, que a veces no tenían, pero había gozo en el corazón. Y ellos creían de que el Señor le iba a suplir. Y el Señor en el tiempo correcto le suplía para la necesidad.
¿Por qué le cuento esto? Hermano, porque a veces el Señor nos permite que nosotros lleguemos hasta el mismo borde del precipicio. ¿Por qué? Porque tiene que probar nuestra fe. El Señor tiene que probar, saber en dónde estamos parados y si confiamos y si creemos. Y es ahí, en el borde del precipicio, donde se demuestra si crees en el Señor o no crees. Porque muchas personas que llegan al borde del precipicio por miedo a caerse, vuelven hacia atrás y dan un paso hacia atrás. Es ahí en el borde, entre decidir seguir o decidir volver, es donde el Señor está midiendo tu corazón. Así lo hizo con Abraham y con Isaac. No tenía intención de matarlo a Isaac, pero tenía intención de probar el corazón. Hermano, lo que te estoy diciendo en esta mañana es que muchas veces el Señor permite que atravesemos valles de lágrimas porque necesita probar nuestro corazón. Necesita probar nuestra fe. El Señor nos lleva a lo profundo para saber si de verdad hemos creído o no hemos creído en Él. Por eso es importante que nosotros nos tomemos fuerte de su mano y entendamos que nunca nos va a dejar y nunca nos va a separar de su amor. Es importante que nosotros tengamos claro que la gracia de Dios es la que nos cubre, la que nos acompaña. Hermano, puede ser que a lo mejor estés viviendo con un techo que se te cae. Puede ser que a lo mejor tengas un vaso de mate cocido en la mesa. Pero la gracia de Dios nunca te va a dejar. Y Él mandará en abundancia cuando uno cree de verdad que Dios es el que suple. Pero hay que creerle a Dios y hay que probarlo a Dios. Nosotros hemos atravesado momentos difíciles y te digo por qué te cuento esto. Porque muchas veces estamos propensos a dar y somos dadivosos para dar, y cuando hay necesidad somos los primeros en correr. Pero a veces llega el momento de la escasez, y cuando llega el momento de la escasez empezamos a hablar y por qué y vivimos esto. Hermano, hubo un momento en nuestra vida, escuche esto, hubo un momento en nuestra vida donde Dios tuvo que probar nuestro corazón. ¿Y sabe por qué lo tuvo que probar? Porque Dios tenía que cortar el orgullo del corazón. El Señor tenía que cortar el orgullo. Hermano, es muy fácil dar, pero qué difícil es recibir. Usted puede decir, pastor, ¿está loco? ¿Qué está diciendo? Qué difícil es recibir. Hermano, en nuestros momentos difíciles económicos, mi preocupación estaba en que a veces no podía suplir y me iba y le dejaba 2 pesos a Juana para que prepare la comida. Y un día viene un hermano con un cajón de fruta y de verdura y yo me moría de vergüenza. Digo, ¿cómo puede ser? Me moría de vergüenza. ¿Cómo puede ser que estemos pasando esto, Señor? Pero tenía que aprender, mi corazón tenía que ser quebrantado. Había un orgullo que yo no lo conocía y tenía que ser cortado. Por eso te cuento que a veces en el valle de lágrimas Dios tiene que probar. Yo lloraba por mi escasez, pero Dios quería probar mi corazón y tenía que cortar algo, porque habían altares que se habían levantado. Habían altares que se habían levantado y yo no me di cuenta, pero el Señor lo conocía. Y yo no me daba cuenta, pero a medida que usted camina en la luz y va buscando de Dios, el Señor va llegando con más luz, y tiene necesidad de seguir sacando y seguir sacando y seguir sacando. ¿Por qué? Porque hay cosas en el corazón que impiden que puedas recibir totalmente lo que Dios te ha prometido. Y entonces Dios tiene que limpiar y tiene que sanar y tiene que romper. Y hermano, a veces somos, escúcheme esta palabra, a veces somos terriblemente orgullosos. Hermano, por eso le decía recién, vivimos situaciones en lo oculto. No queremos compartirlo. ¿Por qué? ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta decir, hermano, ayúdame a orar? ¿Por qué? Hermano, Dios tiene que sanar corazones. Dios tiene que ayudarnos. Y cuando estamos atravesando ese valle de lágrimas, es simplemente para que nuestra fe sea probada y cimentada sobre la roca. Nada de lo que pase a tu vida, nada de lo que pase a tu vida, Dios no tiene control.
El Señor dijo que tiene control, y si Él tiene el control, Él sabe lo que va a hacer desde ahora en adelante, como lo supo desde aquel día hacia ahora, porque para el Señor no hay nada que pase desapercibido. Quiero avanzar un poco más. Ahora, fíjese lo bueno de esto. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus riquezas, sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Mire que dice, atravesando el valle de lágrima, lo cambian en fuente. ¿Sabe lo que está diciendo? Atravesando. ¿Sabe qué quiere decir? Que cuando usted entra en su valle de lágrima no es para quedarse ahí, sino que cuando usted entra en su valle de lágrima es para atravesarlo y salir. Ahora, ¿sabe lo único que puede hacer que yo me quede en el valle de lágrima? ¿Sabe lo único que puede pasar para que yo no pueda salir de ese valle de lágrima? Es mi incredulidad. Es no creerle a Dios, es no buscar de Dios, es no asegurar su palabra en mi corazón y romper las ataduras del diablo. Pero cuando yo atravieso ese valle de lágrima, la palabra del Señor me dice, Jorge, estás atravesando un valle de lágrima. Sigo un poco más porque después quiero orar. Versos 6 y 7, dice, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. La Nueva Versión Internacional dice, cuando anden por el valle del llanto, se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes. La lluvia de otoño lo cubrirá de bendición. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Cuando atravesamos el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena de los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Quiere decir que nuestras lágrimas, mire qué hace, nuestras lágrimas, dice que al final se transforma en un estanque de bendición, se transforma en un estanque de gozo, de alegría. Y sabe que la palabra esa que les decía hace un momento, que se llama vaca, que la traducción también significa valle de lágrimas, se daba por una especie de árboles. Esos árboles eran los que estaban sembrados en este valle de sombra. Escuche esto. ¿Y por qué le decían valle de lágrimas? Porque eran unos árboles llorones. ¿Sabe qué pasaba con esos árboles? Eran unos árboles, yo también pensé que eran sauces, pero eran unos árboles que le decían llorones por esto. Porque en determinado tiempo muchísimos valles de Jerusalén estaban llenos de estos árboles. Usted cortaba la corteza o lastimaba el árbol y salía todo como un ungüento. Y ese ungüento que salía del árbol, de esos árboles que estaban en ese valle, escuche, era ungüento que usaban para sanidad de heridas. Fíjese qué importante que estos árboles solamente se encuentren en el valle de lágrimas. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando atraveses el valle de lágrimas, cuando atraveses el valle de sombras, lo que el Señor te está diciendo es que aún desde ese lugar tu misma vida servirá para sanar a otros. Pero siempre y cuando le creas lo que el Señor te ha prometido. En esta mañana dije que quiero cortar la predicación porque quiero orar. ¿Por qué quiero orar? Porque, hermano, tal vez en esta mañana muchos de los que están acá se encuentren atravesando un valle de lágrimas. Tal vez en esta mañana estés viviendo una situación que se ha escapado de tu vida. Tal vez en esta mañana estás en este lugar y le estés cuestionando a Dios y le estés diciendo, Señor, voy a salir de acá. ¿Sabe, hermano? Mire, 11 años, nunca me voy a olvidar, 11 años, que en mi oración le decía al Señor, Señor, voy a salir de esto. Señor, voy a salir de acá. Señor, ¿cómo caí en esto? Hermano, yo soñaba que me iban a rematar mi casa. Lloraba a la noche y le decía, Juan, algún día voy a venir y voy a encontrar la bandera colorada en casa. Juan, esto es un desastre, ¿cómo llegamos a esta situación? Y le decía, Señor, voy a salir de esto. Tal vez en esta mañana estás en una situación similar, no por algo financiero,
tal vez por diferentes motivos. Llegaste a un lugar en donde tu única comunicación con Dios es eso: Señor, voy a salir de esto. Señor, voy a salir de esto. Y en esta mañana quiero traerte esa palabra. Vas a pasar por eso. Vas a salir de eso. Vas a entrar y vas a salir. Porque la palabra del Señor es la fiel y la verdadera. Y porque el Señor te acompaña en el proceso mientras dure tu valle de lágrimas. Solamente tenés que creer y tenés que confiar que si estás tomado de la mano de Dios, nada ni nadie va a poder arrebatarte de ella. En esta mañana quiero que cierres tus ojos. Quiero que cierres tus ojos. Y te pido por favor, no sé cuál puede ser, no sé cuál puede ser. Puede ser económico, puede ser de trabajo, puede ser de papeles, puede ser lo que sea. Si estás atravesando un valle de lágrimas, por favor, vení aquí al altar porque queremos orar con vos. Queremos en esta mañana ejercer iglesia. Queremos orar. Queremos bendecirte, queremos ayudarte, queremos imponer las manos, queremos abrazarte, queremos decirte que no estás atravesando solo tu valle de lágrimas, que el Señor te está acompañando, y queremos decirte que tengas la plena seguridad de que en tu valle de lágrimas el Señor va a utilizar ese valle de lágrimas no solamente para bendición de tu vida, sino que va a utilizar tu valle de lágrimas para que muchos sean sanados y bendecidos, porque cuando la mano del Señor está sobre tu vida, es para bendición de tu vida. Dios no te ha dejado y Dios nunca te va a dejar. ¿Y por qué nunca te va a dejar? Porque te ama profundamente, porque te ama profundamente. No le interesa si tenés o no tenés, lo que le interesa es que Él murió por vos en la cruz del Calvario. Y en esta mañana el Señor quiere llegarse a tu vida para fortalecer tu fe, para fortalecer tu confianza y para decirte que no todo está perdido, sino que lo mejor no está en lo que viviste, lo mejor está en lo porvenir.